خب نداری جا دارم O policial chegou ali pra falar com o cara ali. Cara, nem polícia aqui dá conta direito aqui, só tem nego doido aqui. En los últimos años, una escena ha llamado la atención en las calles de Tokio: grupos de adolescentes vestidos de forma extraña, durmiendo en las aceras, bebiendo frente a las tiendas de conveniencia, riendo, bailando y grabando vídeos como si todo eso fuera normal. Se hacen llamar, o mejor dicho, fueron apodados Toyoko Kids, jóvenes de entre 13 y 18 años que han convertido la calle en su hogar. Lo más curioso es que, para mucha gente, esto se ha vuelto algo bonito. Vídeos con millones de visualizaciones muestran a estos adolescentes libres, felices, sin reglas, disfrutando de la noche como si fuera un juego. Pero detrás de esas imágenes existe un Japón que casi nadie quiere ver. Un Japón donde la soledad se ha vuelto algo cotidiano. Donde jóvenes que han abandonado la escuela, la familia y la propia sociedad viven en las calles y creen que eso es libertad. Es una realidad que refleja un profundo vacío emocional y social, disfrazado de diversión y rebeldía juvenil. Lo que parece libertad, muchas veces, no es más que una forma de escapar del dolor. Hoy vamos a sumergirnos en este fenómeno tan extraño y triste que se está extendiendo por todo el país. ¿Quiénes son los Toyoko Kids? ¿Y qué nos revela esto sobre el Japón que el mundo insiste en llamar perfecto? El término Toyoko Kids fue creado por los medios japoneses alrededor del año 2020, y proviene de una combinación bastante curiosa. To es la abreviatura de Toho, el nombre de un edificio muy famoso en Shinjuku, y Yoko significa al lado en japonés. Estos jóvenes solían reunirse precisamente al lado de ese edificio, en una zona muy concurrida y llena de luces, en pleno corazón de Kabukicho, uno de los barrios más caóticos y peculiares de Tokio. Pero esta región ya tenía una larga historia de personas que habitaban allí. Antes de recibir su nombre actual, era conocida como Komahekimae, y desde los años 90 ha albergado a personas sin hogar y a familias en condiciones muy precarias. Era común ver a niños pequeños, de apenas 4 o 5 años, permaneciendo solos por la noche en esa zona mientras sus padres trabajaban en los alrededores, muchas veces en empleos nocturnos relacionados con el entretenimiento para adultos. Por eso, el lugar siempre ha tenido un aire de soledad, casi dramático, que incluso ha atraído a fotógrafos y documentalistas como Yusuke Nagata, quien documenta la vida cotidiana de la zona desde 2019. Fue en este escenario donde comenzaron a surgir los Toyoko Kids. La mayoría tiene entre 13 y 18 años. Son chicos y chicas que, en general, huyeron de familias problemáticas, de escuelas opresoras o incluso de orfanatos y refugios del gobierno. Muchos de ellos comparten historias muy parecidas: padres ausentes, conflictos en casa, acoso escolar y una profunda sensación de no pertenecer a ningún lugar. Sabemos que Japón es famoso por su disciplina, pero para estos adolescentes todo eso se volvió insoportable. Y no digo todo esto para que parezca que ellos son simples víctimas o que no sean responsables de sus acciones. Al contrario, también cometen muchos errores y causan numerosos problemas al gobierno y a la policía local. Pero debo ser justo, no puedo condenar a estos jóvenes sin mostrar también su lado humano, la vida extremadamente dura y difícil que muchos de ellos enfrentan. Así que quiero que entiendas esto, ¿de acuerdo? Solo estoy contando los hechos. No estoy tomando partido ni diciendo que son pobrecitos, pero tampoco que no son víctimas. Ninguno de los dos extremos. Solo hechos. Estos grupos de jóvenes que llenan las calles comenzaron a formarse gracias a las redes sociales. Plataformas como TikTok e Instagram fueron los espacios donde estos chicos se conocieron virtualmente antes de encontrarse en persona. Allí empezaron a compartir sus historias, sus huidas y su nuevo estilo de vida. El movimiento creció muy rápido y pronto la gente empezó a notar algo nuevo, una juventud que transformó el abandono en una identidad, convirtiéndolo en parte de lo que son. Sé que suena extraño, incluso triste, cuando uno lo mira desde afuera, pero vas a entender a qué me refiero. La apariencia de los Toyoko Kids también se convirtió en una marca registrada: ropa ancha y arrugada, cabello decolorado, piercings, maquillaje cargado, disfraces de personajes de anime o incluso el estilo más típico de las cafeterías temáticas de Japón. Es un estilo que muchos llaman mendigo cool, una mezcla de descuido y rebeldía, algo que también existía en otros grupos de jóvenes inconformes del pasado. Pero en el caso de estos adolescentes, parece que tienen un gran deseo de libertad, aunque al mismo tiempo una fuerte necesidad de llamar la atención.
Y es curioso notar que, de cierta forma, se han convertido en una nueva subcultura japonesa, algo parecido a los punks de los años 80 o a los llamados yankee, aquellos delincuentes juveniles de décadas pasadas. Comenta aquí abajo si te gustaría conocer un poco más sobre el pasado de Japón, sus subculturas y movimientos antiguos. Escribe tu opinión, que yo siempre leo los comentarios. Pero hay una gran diferencia entre estos jóvenes y los de antes. Mientras los movimientos más antiguos tenían una ideología, ya sea política, musical o incluso social, los Toyoko Kids parecen moverse únicamente por el aburrimiento, el vacío y la necesidad de pertenecer a algún grupo. No tienen líderes, ni un propósito claro. Son simplemente una generación que encontró, en el caos, una forma de existir. Y es realmente perturbador la cantidad de cosas siniestras que puedes encontrar dentro de ese ambiente. Hay vídeos de desafíos que ellos mismos hacen, como este, donde una chica tomó un chile. Bueno, no puedo decir exactamente qué pasó, pero ya te imaginas. En los comentarios, la gente decía que alguien le había pagado para hacerlo, o que se trataba de algún reto dentro del grupo. Entonces, se puede notar claramente la diferencia entre ellos y los antiguos grupos de jóvenes rebeldes de Japón. Los Toyoko Kids no tienen ningún propósito, ninguna causa detrás de lo que hacen. Aparentemente, son solo chicos con problemas familiares o con algún tipo de frustración que terminan en estos ambientes y acaban viviendo en la calle. Al menos, eso es lo que parece a primera vista. Pero hay mucho más detrás de todo esto, y en unos momentos vas a entender los verdaderos motivos. Algo curioso que descubrí sobre este tema es que existe una película de un director japonés llamado Makoto Nagaisa, que trata precisamente de los Toyoko Kids. Estás viendo ahora un fragmento del tráiler que encontré en internet. Todavía no he visto la película, pero por lo que muestra el avance, parece bastante interesante. Así que, si llega a existir alguna forma de verla fuera de Japón, puedo avisar en los próximos vídeos. Pero entonces, ¿qué es lo que lleva a estos adolescentes y a estas chicas a vivir en las calles? Muchas veces causando problemas a la policía, involucrándose en cosas peligrosas y poniendo en riesgo su propia vida. Esa es una pregunta que mucha gente se hace, y la respuesta no es tan simple. Japón tiene toda esa imagen de ser un país limpio, seguro y disciplinado. Y, en efecto, lo es. Eso no es una mentira. Pero, como he venido diciendo en los últimos 2 vídeos, Japón también es uno de los lugares donde los jóvenes más sufren por la presión y la soledad. Y eso empieza desde muy temprano. La escuela es una competencia enorme, casi obsesiva, y a diferencia de otros países, el fracaso se percibe casi como una vergüenza pública. Es algo realmente serio. Un estudiante que tiene malas notas o que simplemente no encaja puede terminar siendo aislado por sus compañeros o incluso por sus propios profesores. Mucha gente crece creyendo que cometer errores es inaceptable y que pedir ayuda es un signo de debilidad. Por eso, muy pocos japoneses buscan apoyo psicológico. De hecho, existen varias investigaciones sobre eso, si quieres profundizar. El cuidado de la salud mental sigue siendo un gran tabú en el país. Además, el diálogo dentro de las familias japonesas suele ser muy limitado. Muchos padres no saben cómo lidiar con los sentimientos de sus hijos. Conversaciones sobre ansiedad o problemas emocionales casi nunca ocurren. Y el resultado de todo esto lo estamos viendo ahora, una generación que se siente asfixiada, pero que no tiene espacio para desahogarse. Una juventud que no tiene con quién hablar, que carga todo sola, en silencio. Las personas en Japón se aíslan mucho, tanto que incluso cuando salen los fines de semana, cuando no están trabajando, mucha gente solo sale para beber sola. Incluso existen restaurantes para quienes quieren comer solos, sin tener contacto ni siquiera con el camarero que les sirve la comida. Claro, se venden solo como restaurantes para introvertidos, pero cuando ves una empresa que basa su negocio en eso, es porque es algo muy común. Esto sucede con bastante frecuencia y, de hecho, tiene potencial de lucro. Y eso es algo muy triste. Para quienes crecen sin una familia, la situación puede ser aún peor. Los orfanatos y hogares de adopción en Japón son constantemente criticados por su rigidez. Muchos jóvenes que vivieron allí relatan que se sentían vigilados, controlados y que no recibían ningún tipo de cariño. Algunos de ellos terminaron huyendo. No estoy juzgando si esto es correcto o incorrecto desde un punto de vista moral, pero es un hecho, y sucede. Hay muchos relatos de personas que simplemente se escaparon. La pandemia también tuvo un papel muy importante. Durante el aislamiento, muchas personas, incluidos adolescentes, se alejaron aún más de la escuela y de sus amigos. Cuando el país reabrió, muchos simplemente no pudieron volver a la rutina. Y es en este contexto donde entra la influencia de las redes sociales. Los vídeos que muestran a otros adolescentes libres durmiendo en las calles de Shibuya parecían lo opuesto a la vida asfixiante que llevaban en casa. La calle comenzó a ser vista como una promesa de libertad, aunque en la práctica eso signifique vivir rodeado de peligros. Así que,
por más que parezca una decisión muy loca, muchos de ellos vieron en escapar de casa o del refugio una forma de alivio, una forma de sentirse libres. El problema es que esa libertad tiene un precio muy alto, y Japón todavía no sabe muy bien cómo lidiar con esta nueva generación que decidió abandonar el camino correcto. Una de las cosas que más me entristece y me hace reflexionar es que ellos han romantizado esta vida en la calle, este estilo de vagabundo en Tokio. Es algo realmente difícil de comprender, porque no estamos hablando solo de jóvenes en situaciones difíciles, sino de un grupo que transformó todo eso en algo hermoso, casi como si fuera un símbolo de libertad. Si entras en las redes sociales, verás vídeos de estos chicos bebiendo en las calles, bailando y divirtiéndose como si estuvieran en una fiesta. Se graban con botellas, con mantas tiradas en el suelo, y publican subtítulos hablando de vivir el momento, de no necesitar a nadie y de ser libres. En muchos de estos vídeos, lo que debería parecer triste termina mostrando un estilo estético que incluso puede parecer inspirador. Es algo que realmente no logro entender. Y el resultado de todo esto es muy peligroso. Algunos de ellos ganan fama, acumulan miles de seguidores e incluso llegan a ser invitados a transmisiones en vivo, entrevistas o programas locales, como si fueran celebridades. Esto crea una ilusión muy fuerte para quienes los observan, especialmente para otros adolescentes que también atraviesan problemas y terminan creyendo que vivir sin reglas, vivir como un vagabundo en Tokio, es un acto de valentía. En otras palabras, ser un vagabundo se ha convertido en un símbolo de libertad. Pero, al mismo tiempo, esto no es algo exclusivo de Japón. Hoy se puede ver un movimiento muy similar en todo el mundo, jóvenes que transforman la tristeza y el sufrimiento en estética. El sufrimiento se ha convertido en contenido, y la soledad en una forma de llamar la atención. Y esto puede ser perjudicial incluso para quienes realmente viven en las calles, porque muchos terminan siendo juzgados con frases como, si están en la calle, es porque quieren. Se los percibe como otro grupo más de adolescentes que solo buscan atención. Pero, en el caso de Japón, esto se mezcla con algo aún más profundo. La cultura japonesa siempre ha tenido un cierto fascinio por el sufrimiento estético. Incluso existe un concepto tradicional llamado mono no e-wear, que podría traducirse como, la belleza de las cosas tristes, o, la belleza de lo efímero. Esta idea está presente en el cine, en la música e incluso en la forma en que los japoneses contemplan el otoño, cuando las hojas caen de los árboles. Es como si la tristeza, de alguna manera, fuera hermosa. Y cuando esta sensibilidad se combina con la realidad de los Toyoko Kids, surge un fenómeno inquietante, una juventud que encuentra belleza en su propia ruina. Lo más alarmante es que cuanto más se muestra esto en las redes sociales, más jóvenes se sienten tentados a experimentarlo. Y en Internet, todo pasa por un filtro, hay música de fondo, se romantiza, se embellece. Pero la realidad detrás de las cámaras es muy diferente. Tienes frío, tienes hambre, tienes miedo y soledad. Y hay aspectos aún peores en esta historia. A partir de aquí, el tema se vuelve un poco más serio, la influencia de la yakuza. Kabukichi es el lugar donde la mayoría de los Toyoko Kids se reúnen, y este barrio ya tiene una reputación muy negativa por sí mismo. Es conocido desde hace décadas como el epicentro de la vida nocturna de Tokio. Está lleno de bares, casinos clandestinos, discotecas y todo tipo de entretenimiento para adultos que puedas imaginar. Detrás del neón y de las calles siempre llenas, existe una estructura que muchos prefieren no ver, la presencia constante de la yakuza, la mafia japonesa. La yakuza controla gran parte de estos negocios y tiene una influencia muy antigua en barrios como Shinjuku y el propio Kabukicho. Y es precisamente en esos lugares donde muchos Toyoko Kids terminan involucrándose, a menudo sin darse cuenta. Por ser tan jóvenes e inexpertos, y por estar solos, se convierten fácilmente en blancos de manipulación. Algunos acaban siendo reclutados para pequeños trabajos ilegales, o atraídos con promesas de dinero rápido y protección. Otros son acogidos, entre comillas, por personas mayores que dicen querer ayudarlos, ofrecer refugio y comida, pero que en realidad terminan explotándolos económicamente. A veces la relación comienza con amistad, y es importante entender que muchos de estos jóvenes no tienen a quién recurrir. Huyen de casa precisamente porque se sentían rechazados, y terminan encontrando en estos grupos una falsa sensación de pertenencia. Es una dinámica muy peligrosa, quienes prometen cuidarlos, muchas veces, son quienes más se aprovecharán de ellos. Kabukichi es un lugar complejo. Por un lado, turistas y luces brillantes, por otro, callejones oscuros, soledad y jóvenes intentando sobrevivir como pueden. Y en medio de todo esto está la presencia silenciosa de la mafia, que actúa como una sombra, observando y aprovechándose de todo lo que el sistema japonés deja escapar. Pero ¿dónde está la respuesta del gobierno? ¿Qué está haciendo para cambiar esto?
Oficialmente, el gobierno japonés asegura estar preocupado por el aumento de jóvenes viviendo en las calles. Pero, en la práctica, casi nada cambia. Japón tiene leyes muy estrictas respecto a los menores que huyen de casa. En teoría, están pensadas para protegerlos. Sin embargo, el sistema es lento, extremadamente burocrático y, sobre todo, frío. En lugar de ofrecer acogida, tratar de comprender cada caso o atender los problemas de fondo, el país tiende a tratar a estos adolescentes como infractores, y no como víctimas de abandono o negligencia familiar. Cuando la policía encuentra a un Toyoko Kid durmiendo en la calle, lo más común es devolverlo a su casa, aunque ese hogar haya sido precisamente la razón por la que huyó. Esto, obviamente, no es culpa de la policía ni de los guardias que patrullan las calles, porque ellos solo cumplen con su trabajo y siguen órdenes. Pero, aparentemente, o al menos eso es lo que parece, el gobierno muchas veces no aborda el problema desde la raíz. Existen organizaciones independientes y ONGs muy involucradas en este tipo de trabajo. Un ejemplo es el Grupo Colabo, liderado por la activista Shiori Ito, que ofrece refugio temporal, alimentos e incluso apoyo psicológico a chicas en situación de riesgo. Sin embargo, el trabajo de estas organizaciones todavía enfrenta mucha resistencia. Hay falta de financiamiento y una gran cantidad de burocracia. En algunos casos, incluso han sufrido amenazas y campañas de difamación por parte de ciertos grupos conservadores. La verdad es que Japón, a pesar de su imagen internacional de país seguro, organizado y ejemplar, lo cual es cierto en muchos aspectos, a menudo prefiere ocultar sus problemas sociales en lugar de enfrentarlos. Hablar de pobreza, conflictos familiares o jóvenes que huyen de casa sigue siendo un tabú. Es más fácil fingir que estos adolescentes simplemente no se esfuerzan lo suficiente que admitir que el sistema los ha dejado de lado. Y mientras el gobierno se preocupa más por su reputación mundial que por la realidad de las calles, los Toyoko Kids continúan durmiendo bajo las luces de Kabukicho. Y cuando hablamos del gobierno, no significa que todos los políticos sean malos ni que todos estén en contra de estos jóvenes, no se trata de eso. Pero aún existen muchos sectores políticos que consideran este tema un gran tabú, y que siguen pensando de la forma que mencioné antes. Para algunos, puede parecer que solo estoy criticando a Japón, pero no es así. En realidad, hablo de estas cosas precisamente porque me gusta Japón. Porque me resulta muy triste ver a un país tan hermoso y tan rico en cultura dejar a tantos jóvenes al margen. El problema de los Toyoko Kids no se reduce a un grupo de adolescentes rebeldes. Es el reflejo de lo que ocurre cuando una sociedad valora más la apariencia de perfección que el bienestar de las personas reales. Estos jóvenes son solo un síntoma más, un pedido de ayuda de una generación que se siente cansada, sola y sin espacio para ser imperfecta. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos en este video que está apareciendo ahora en tu pantalla.